La medida tomada ayer en cadena nacional, anunciada así por el gobierno de la República, es ciertamente ilusoria. La ley de Pareto, o la ley 80-20, aplicada a los ingresos tributarios, establece que el 80% de los ingresos lo generan el 20% de los contribuyentes, denominados así como grandes contribuyentes por parte del SAR. Así que la medida va orientada al 80% de los contribuyentes, las pequeños y medianas empresas, que contribuyen con el 20% apenas de los ingresos tributarios. Siendo así, esta medida de pasar al 30 de junio el pago de los impuestos a cambio de que éstas sigan manteniendo los empleos, reitero, es ilusoria. Es ilusoria porque una empresa que no ha recibido ingresos durante 2 meses, restaurantes, pequeños negocios, durante, ponle todo el mes de marzo, mes de abril, y con la incertidumbre de que tampoco puedan recibir en mayo o en junio, pues obviamente no va a poder hacerlo. O sea, este es un tema de flujo de efectivo, no va a tener ingresos para poder pagarle. Y no es un tema de ponerse la mano a la conciencia. Aquí el gobierno pide que todos se sacrifiquen, que la empresa privada se sacrifique, que el empleado se sacrifique, pero yo no veo el sacrificio del gobierno. ¿Dónde están verdaderas medidas de austeridad drásticas? Una reducción en los salarios de los funcionarios públicos, muchos de ellos exorbitantes, 10, 20% de reducción. Eliminar toda publicidad del Estado. El gobierno no tiene que promocionar nada ni a nadie, tiene que informar y para eso ya tiene sus propios canales. Indigna ver vallas publicitarias en las carreteras con el nombre del gobernante. O sea, debemos empezar por ese lado, que el sacrificio sea parejo, que sea por todos lados. Debemos crear un plan Marshall, como si estuviésemos en una economía de guerra, una economía de supervivencia. Eso es lo que el país requiere. Pero esta medida, anunciada con bombos y platillos, reitero, es ilusoria, no va a dar los efectos deseados. Y lamentable también que el COEP y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa lo avalen, a sabiendas de que no va a tener el efecto, porque el servilismo de algunas organizaciones tiene un límite y ese límite es salvaguardar los sagrados intereses de sus agremiados y del país por sobre todo. Entonces reitero, esta medida no va a detener el desempleo. Ya muchas empresas, grandes empresas en maquilas, han empezado la suspensión de contratos porque claramente ellos obedecen a empresas transnacionales de su casa matriz que a su vez están teniendo un corte en sus órdenes de compra. Si no tienen órdenes de compra, pues no pueden trabajar en los próximos 3, 4 meses y tienen que recurrir a la suspensión de contratos. ¿Qué debemos hacer? Ese es el tema, trabajar en un plan de incentivos fiscales y económicos a la pequeña y mediana empresa, mantener un sistema financiero sólido para que pueda soportar las inversiones que tendrán que venir post pandemia, inversiones en infraestructura, hoy sí construir esa represa que tanto falta nos hace en Tegucigalpa, empezar a hacer proyectos de infraestructura de empleo masivo en la industria, en la construcción que genera empleo, pero eso sí, que no se quede en las 2, 3 empresas que siempre han hecho, que sea de forma transparente, que se disemine en diferentes empresas para que rompamos ese círculo de desigualdad, ¿no? Entonces, tienen que pensar y si no pueden pensar ellos, dejar que otros lo hagan, ¿no? Pero ellos están gobernando, para eso hicieron un fraude, ahora tienen que gobernar para el bien de todos, porque esta pandemia nos va a afectar a todos los hondureños sin distingo de partido político, de credo, de raza, nivel socioeconómico, va a afectar a todo el país.